poco de memoria. Recordemos que hasta este momento, hasta el domingo anterior, estuvimos hablando acerca de la mala noticia. Es como si nosotros nos hubiésemos adentrado en un túnel, ¿verdad? Donde solamente estuviéramos viendo oscuridad y oscuridad. Nuestras malas conductas, nuestras malas prácticas, ¿verdad? Pablo se ha encargado en exponer en todo aquello que nosotros somos culpables. Nuestra raza misma es una raza caída. Él nos expone maravillosamente, literalmente desde el capítulo 1, versículo 8, hasta lo que hemos leído el domingo anterior, que es capítulo 3, versículo 20, abarca justamente, Pablo se encarga en literalmente destruir todo vestigio que el hombre creía tener para que él crea que bajo sus obras, bajo su conducta, bajo su herencia, bajo su nacionalidad, bajo su percepción o lo bueno que creían que ellos eran, literalmente no servía para nada. Y si por algún motivo creías que existiera algún vestigio, Pablo, del capítulo 9 al versículo 20, elimina literalmente todo vestigio de esperanza que cree tener el hombre en justificarse bajo sus propias fuerzas, bajo sus propias obras. Imposible. Hasta este punto, Pablo se ha encargado en mostrarnos nuestro currículum verdadero. Hace poco he cambiado de trabajo. Lo que normalmente alguien hace es pues darle a su empleador el currículum que tiene todas las maravillas que tú crees ser. Tus certificados, ¿verdad? Las buenas prácticas, tus premios que a lo mejor hayas tenido, los certificados, los estudios que hayas tenido. En pocas palabras, intentas engatusar o enamorar a tu empleador. Te muestras la mejor versión de ti mismo. Y obviamente eso va a ser una garantía para que este empleador pues te contrate, porque hay una evidencia que justamente justifica que tú eres bueno. Ahora, si esto lo podemos trasladar al plano espiritual, el currículum que Pablo nos está dando a entender, nos está dando a conocer, nuestra conducta puesta en esta majestuosa obra llamada el Libro de los Romanos, nos dice literalmente que tu currículum no sirve para que nosotros alcancemos la salvación. Tu currículum no sirve para que estemos delante de la presencia de Dios. No sirve. Nada de lo que nosotros somos, nada de lo que nosotros hayamos hecho, pensado, amado, visto, escuchado, comido, lo que sea, nada de esto nos va a dar la suficiente potencia o razón para estar delante de la presencia de Dios. No es posible. ¿Por qué? Muchas de las razones que hemos visto y Pablo nos dice es pues porque Dios es santo, y como Dios es santo, Él no puede tener nada de pecado a su alrededor, y vaya que nosotros somos pecadores y por ende no podemos estar delante de la presencia de Dios. ¿Cómo nos salvamos entonces? Hasta este punto hemos sido trasladados, como les dije, bajo un túnel oscuro donde no mirábamos ningún tipo de esperanza, pero este día es el día del gozo. Este día es el que literalmente debemos despertarnos y que estamos sentados a dar saltos de alegría por la noticia que vamos a descubrir. Seguramente ya escuchaste el mensaje del Evangelio, pero me gustaría que el día de hoy puedas, como que si fuera la primera vez que estuvieras escuchando el mensaje de Jesucristo. Me gustaría que podamos en esta noche poder tener una expectativa de lo nuevo. Es como percibir literalmente cómo fue concebido el Evangelio. Recuerda que el Evangelio son noticias de último momento, son noticias calientitas, mucho mejor que el Diario Expreso, Gestión, y no es nada de publicidad, pero es mucho mejor que cualquier noticia que nosotros pudiéramos haber escuchado. Y me gustaría que puedas tener esa expectativa el día de hoy. Quiero llamar tu atención, quiero motivarte a que tengas una expectativa de asombro, de estar estupefacto a lo que Dios va a hablar en este verso que en este pasaje que Pablo nos va a enseñar. Como les dije, este currículum que nosotros hemos presentado o que Dios nos presenta y nos dice que nada de lo que nosotros hemos hecho garantiza que estemos cercanos a Dios, nada de esto. Cuando ya creemos que no tenemos ningún tipo de esperanza, Dios viene a darnos aquello que estuvimos esperando por mucho tiempo, por mucho tiempo. No solamente en este estudio, sino en mucho tiempo en la historia de la humanidad misma. La llegada del Mesías, el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor, es decir, cuando Él viene y nos muestra gratuitamente la forma en cómo nosotros sí podemos tener cercanía con Dios. ¿Cómo es posible que un Dios santo, este es el dilema que Pablo va a resolver, cómo es posible que un Dios santo,
que un Dios perfecto, que un Dios justo pueda aceptar a seres humanos pecadores y estar cercanos a Él? ¿Cómo es posible que este dilema vaya a resolverse? Y Pablo se va a encargar justamente en contarnos esta maravilla. Vaya que este es el inicio de una hermosa aventura que Pablo nos va a enrumbar justamente a conocer del regalo que Dios nos da en adelante. Al estar completamente descalificados, ¿qué es lo que Dios nos va a tener como sorpresa? Miremos lo que nos dice la palabra de Dios, el cual el día de hoy vamos a estudiar desde Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Y la palabra de Dios dice así: pero ahora, aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, dice, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Verdad? Este es el pasaje que Pablo nos relata y que el día de hoy nos vamos a llenar de asombro porque lo vamos a estudiar versículo a versículo. Esta es, mis estimados hermanos y hermanas, la noticia más maravillosa y más trascendental que el ser humano haya escuchado. Este es el mensaje que Pablo nos va a dar para que nosotros tengamos esperanza en que sí existe un salvavidas. Es como Pablo anterior a esto nos hubiese dejado a la intemperie, en un mar vasto donde no existe una isla, donde no existe un barco salvavidas, donde no existe ninguna esperanza, ni un palo a donde arrimarse para poder sobrevivir. Y oh sorpresa, llega como el mejor y más grande barco salvavidas, donde Cristo es el capitán y Él nos tira el salvavidas de la gracia para nosotros poder venir a Él, ser atraídos por Él. Es más, nada de lo que nosotros pudimos haber hecho hace que nosotros subamos a este barco, si podemos mantener la metáfora. Ni siquiera nuestras fuerzas, no es Dios quien manda, ¿verdad?, la provisión para que nosotros podamos ser salvos. Y eso es lo maravilloso. ¿Cómo hace posible entonces Dios todo esto? Lo primero que vamos a ver en el versículo 21 es que vamos a ver justicia. La justicia sin ley. Haciendo memoria de lo que estuvimos estudiando anteriormente, este término justicia es aplicable dentro de un tribunal, ¿verdad? Donde está un juez, hay alguien que está siendo mostrado todas las cosas que hizo y va a ser lanzado una sentencia. Está en este tribunal y la palabra justicia es justamente que se usa bajo este contexto. Y el verso 21 dice, pero ahora, es decir, después que has escuchado todas las malas noticias, la desesperanza, que no existe puerta alguna que me lleve como entrada a la salvación, dice, pero ahora, después de haberte dicho la mala noticia, porque recuerdan que eso es la forma en cómo Pablo predica. Nosotros usualmente decimos, tengo una buena noticia para ti. Cristo ha entregado su vida por ti, ¿verdad? Cristo ha venido, ha muerto en la cruz del Calvario, ha resucitado para que tú tengas vida. Usualmente nosotros usamos esa forma de predicación. Vamos y les compartimos primero la buena noticia. Pero lo que Pablo hace es decirnos primero la mala noticia. Tú estás muerto en tus delitos y pecados. Tú no tienes esperanza. Estás condenado tú a una perdición eterna. Después que ha desbaratado completamente todo vestigio de esperanza que el hombre tiene, y luego él viene y nos comparte la esperanza, la medicina. Claro, la medicina tiene mayor sentido, es decir, las ganas de consumir esa medicina tienen mayor potencia cuando conocemos nuestra enfermedad. Me dejo entender, es lo que Pablo ha hecho ahí. Pero ahora dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley, es decir, está la ley como tal, pero aparte de la ley, dice que la justicia de Dios, es decir, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, por la ley y por los profetas, es decir, Dios en el Nuevo Testamento, Él nos ha dado una nueva provisión, una nueva esperanza, una esperanza que anteriormente en realidad no se conocía. Es más, lo que nos dice en realidad acá es que dice que ha sido testificada por la ley y por los profetas,
Significa que el Antiguo Testamento ya nos estaba dando a conocer acerca de aquello que Dios nos iba a proveer, es decir, su justicia. Esta justicia que nos iba a permitir que nosotros fuéramos pues cercanos a Él, tuviéramos esperanza de correr a su amor. Porque si dependiera de nuestra obediencia a la ley, por eso es que Él está como que separando. Tienes la ley y tienes en este caso la justicia de Dios. Aparte de la ley, es decir, es como si yo todo el tiempo hubiese conocido este vaso, ¿verdad? Pero aparte de esto yo tengo otro objeto, otro elemento que Dios viene y nos provee. Recordemos algo, la ley como tal no es mala, no. Lo que es malo o el problema en sí somos nosotros porque no tenemos lo suficiente para poder ser exitoso en el cumplimiento de esta ley. No lo podemos hacer. Y cuando nos dice la Biblia que testificada por la ley y por los profetas, en pocas palabras nos está diciendo que aún la ley misma se decía de sí que si tú intentas ser salvo por cumplirme, por obedecerme, es imposible que tú puedas justamente lograr hacer aquello que Dios quiere, ¿no? Es decir, vivir cercanos a su presencia. Santiago capítulo 2, versículo 10, dice así: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Como les dije, no es que la ley sea defectuosa, el problema es que nosotros no podemos cumplir la ley. Y este es el problema de la ley. No es que tú pues cumples parte de la ley. Si queremos vivir bajo el cumplimiento de la ley para lograr nuestra salvación, el problema con esto es que si tú quebrantas algo de la ley, quebrantas todo. Es como si fuera una cadena. Si se rompe un eslabón de esta cadena, se echa a perder toda la cadena. Ese es el asunto. Por eso es que Santiago nos dice eso, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, dice, se ha hecho culpable de todos. Por eso es que nunca, jamás, desde la historia de la humanidad, nunca hubo una sola persona en el mundo que sea capaz de obedecer toda la ley. Es decir, entramos dentro de esta distinción que Santiago 2:20 nos hace. Ninguno de nosotros, todos nosotros en pocas palabras, somos culpables. Porque en cierta forma, en toda nuestra vida hemos quebrantado, aún para los más santos, en 1, 2 o 3, o para nosotros los pecadores que hemos quebrantado muchos de lo establecido, por ejemplo, en la ley que Dios nos ha revelado. Y por eso es que nos dice la Biblia de esta forma, y dice, testificada por la ley y por los profetas. Como le dije, es la ley misma que se estaba diciendo, yo no te puedo salvar. No procures salvarte guardando la ley, en pocas palabras. No procures vivir una vida santa o creyendo vivir una vida santa guardando la ley, o que puedas disfrutar de tu salvación guardando la ley, porque es imposible que puedas hacer tal empresa o tal trabajo. No puedes hacerlo. Necesitamos la justicia que viene de Dios, y es lo que nos dice, testificada por la ley y por los profetas. Aún la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, en pocas palabras, estaba evidenciando, estaba testificando acerca de la justicia de Dios. Por eso es que no hay una salvación en el Antiguo Testamento y una salvación en el Nuevo Testamento, como dos tipos de salvaciones. No existe tal cosa. Es el mismo Dios y es el mismo evangelio que Dios pues nos ha dejado, y que Pablo, si vas un ratito conmigo por favor, ya Pablo lo declara empezando desde Romanos 1, capítulo 1. Con esta introducción que les acabo de dar, mira cómo cobra sentido lo que dice Pablo en 1:1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Ya Dios lo había establecido en su palabra, es decir, la revelación acerca de su justicia, y que justamente ya nosotros lo empezamos a conocer. Mira cómo cobra sentido cuando empezamos a leer, por ejemplo, Salmos capítulo 31, versículo 1. Dice así: en ti, oh Señor, me refugio, jamás sea yo avergonzado, líbrame en tu justicia. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Debería ser
Eso debería ser líbrame en tu misericordia, ¿verdad? Porque uno entendiera, viendo el sentido del Antiguo Testamento, que bajo la justicia de Dios soy condenado. Pero lo que David, o el salmista, lo que hace es, dice, jamás sea yo avergonzado, o en ti, oh Señor, me refugio, dice, jamás sea yo avergonzado, líbrame en tu justicia. Esto cobra sentido cuando ya nosotros vemos la obra maravillosa de Jesucristo, cuando nosotros sí podemos ser librados en la justicia de Dios, porque somos justificados no por nuestras obras, sino somos justificados por las obras maravillosas, potentes, gloriosas de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es cuando cobra sentido. Debería ser la justicia un instrumento para condenación, pero oh sorpresa, lo que aún el Antiguo Testamento nos está diciendo que su justicia es básicamente un instrumento de liberación, un instrumento de salvación, un instrumento de esperanza. ¡Qué maravilloso! Eso es lo que encontramos en la palabra de Dios. Y Pablo nos va a responder en el versículo 22 lo siguiente. ¿Cómo va a ir desarrollando extraordinariamente este pasaje? Dice el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Este punto es conocido básicamente como la justicia aprobada por la fe. La justicia aprobada por la fe. Se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo acá. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No es cualquier fe. ¿Ah? Porque a veces nosotros decimos, básicamente yo tengo mucha fe. Tengo fe en Dios, ¿verdad? Tengo fe en que me va a ir muy bien. Tengo fe en que si yo pues estoy, sembrando, Dios me va o está en la obligación, que es lo más peligroso todavía que algunos creen. Si yo siembro, Dios está en la obligación de retribuirme aquello que yo he sembrado. Como si nosotros tuviéramos una especie de derechos y cosas por el estilo. Cuando vamos a comprender este pasaje, o si hemos comprendido las enseñanzas anteriores, tendríamos ya hasta este punto, hasta esta altura del estudio, ya un corazón humilde, sin jactancia, sin vanagloria, sin nada que atribuirse, porque todo se lo debemos al Señor. Amén. La fe tiene un objeto en particular. ¿Y quién es ese objeto en particular? No es una fe, la fe en cualquier cosa, no. La fe tiene un objeto en particular y este es por medio de la fe en Jesucristo. Amén. La fe en Jesucristo. ¿Y qué es lo que ha hecho Jesucristo? Es entregar tu vida por ti y por mí, ir a esa cruz tan horrenda, ¿verdad? Aquello que era para los más viles, sanguinarios delincuentes. Ahí estuvo nuestro Señor, humillado hasta lo sumo, pero lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Es tener fe en ese Jesucristo que se fue a morir por nosotros. No tanto en esa fe, sí fe en Jesús y como un hombre pues sabio, erudito, un hombre que fue un iluminado de su tiempo, pero hasta ahí nomás. No considero que Jesús ha hecho una obra majestuosa y maravillosa. Conozco mucha gente, me dejo entender, que si cree, tengo mucha fe en Jesús, que Jesús te ilumine, que Él te guarde. Pero fe, ¿en qué sentido tienes la fe en Cristo? ¿Has hecho de Jesús, tu fe es tan fuerte que has hecho de Jesús tu Señor, tu Salvador? ¿Has permitido que Él se convierta en el amo, en el dueño, el Señor y consumador de tu vida? ¿O solamente lo tienes como aquel que está en el escaparate de adorno? ¿O lo tienes como el dueño y el Señor de tu familia, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tu cónyuge, de tu trabajo? Vives de acuerdo a lo que Él dice. No estoy haciendo una apología a la perfección humana con esto, sino que nuestra vida está ligada ahora a su señorío. Esa es la forma y el tipo de fe que tienes en Jesús. Pues solamente un iluminado más, un hombre al cual es digno de estudiar, es digno de seguir, pero hasta ahí nomás. Y lo que nos dice acá, que la fe tiene que ser puesta en Jesucristo. Y Pablo lo va a ir desagregando mucho y mucho mejor para que nosotros lo podamos entender. Dios solo puede aceptar una justicia que sea igual a la suya.
Dios solo puede aceptar una justicia que sea igual a la suya. Uno de los estudios que nosotros hicimos dentro de esta pandemia es Fundamentos de nuestra fe. Y justamente ahí hablamos acerca de la Trinidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios, pero que son tres personas a la vez. Es decir, es el Hijo quien toma lugar en este sentido para venir y satisfacer aquello que la justicia de Dios demandaba. La justicia de Dios demandaba un castigo irreparable sobre los pecadores por su pecado. Y Dios es un Dios justo. Y como Dios es un Dios justo, sí o sí tendría que castigar a aquellos que obviamente han pecado. ¿Y de qué forma Él pudo satisfacer aquello que su justicia demandaba? ¿Cómo lo hizo? Lo vamos a ver también en la Biblia. Lo que Dios nos ofrece en el Evangelio, es decir, transfiere la perfecta justicia de Cristo a nosotros. Es una transferencia, es decir, la justicia perfecta en Cristo es transferida a nosotros por medio de la fe. Por medio de la fe, entonces, ahora nosotros tenemos una justicia que satisface aquello que la justicia de Dios demanda. No sé si me dejo entender, porque la justicia humana tiene errores, está pues llena de impiedad, de injusticia, lleno de mucho pecado. Porque esto es justamente lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Nosotros heredamos justamente aquello de desobediencia, de pecado. No vivimos queriendo hacer el bien. Por más que intentemos y procuremos hacer el bien, siempre salen atisbos de maldad y cosas por el estilo. Y esta es la forma en cómo nosotros vivimos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Mira lo que dice. Al que no conoció pecado, dice, le hizo pecado por nosotros. Al que no conoció pecado, nunca pecó, jamás. Al que no conoció pecado, dice, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Aquí es la clave. Segunda de Corintios 5, 21 tiene relación justamente con lo que estamos leyendo aquí en el versículo 22. Vamos a enlazar ambos. Dice, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, la justicia de Dios, no te olvides de esa palabra, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Segunda de Corintios 5:21, aquí dice la respuesta, al que no conoció pecado, es decir, Jesucristo, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios. Somos hechos justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la única forma, la única manera, el único escape para que nosotros podamos disfrutar de esta cercanía maravillosa con Dios. Si te has enrumbado en una aventura de buscar, qué sé yo, de meditar como los budistas hacen, tratar de trascender y tratar de buscar lo mejor de uno, ¿verdad? En la que ya nos sienta, cuando hay problemas ya no tengamos y podamos lidiar con todas esas cosas y creemos que podemos sacar lo mejor de nosotros y quizás exista una cierta cercanía con el Creador, pero no se puede. O existe este otro tipo, ¿verdad? Ya no tanto en el que desligarnos de la realidad, sino meternos lo más que podamos, ¿verdad? Involucrarnos, hacer obras y vivir de esta forma y cosas por el estilo, haciendo estas y estas cosas. Son cargas pesadas que al fin y al cabo ninguna de estas, por más buenas que crean ser, nada de esto también nos hace aceptos en el amado. Nada de esto. Lo único que nos hace aceptos delante de Dios es la obra perfecta, maravillosa, majestuosa de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que sucede aquí. ¿Escucharon algunas veces ustedes esta frase? Dios nos ama tal como somos. Algunas veces lo han escuchado, yo lo he escuchado, algunas veces lo he recitado también. Pero cuando me puse a estudiar esto, la conclusión es que esto es falso. Dios no nos ama tal como somos. La única forma en la que leemos la Biblia donde existe un registro como tal, donde Dios ama tal como es cuando Él se refiere a su Hijo Jesucristo. Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso es como decir, yo lo amo tal como es, porque Él es el perfecto. Nosotros no, nosotros estamos llenos de errores, de desperfectos y de toda clase de pecados. ¿Cuándo somos aceptos en el amado? Cuando Dios nos ve a nosotros en Cristo.
Cuando Dios nos ve a nosotros en Cristo, ahí somos aceptos también en el amado, no por nuestra perfección humana, sino por la perfección de Cristo. Entonces, Dios no nos ama tal como somos, sino nos ama tal como es Cristo. ¿Me dejo entender? Dios nos ama tal como es Cristo, como Él es en su santidad completa. Dios nos puede ver con esta trascendencia de amor únicamente a través de la persona de Jesús. Es como si Él fuera, pues, aquella persona que tapa todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias, falencias, errores, y Él se pone ahí y Dios nos mira como perfectos, Dios nos mira como santos, Dios nos mira pues como aquel que tiene toda la perfección, porque nosotros hemos sido revestidos de su justicia, que es perfecta a través de la obra de nuestro amado Jesucristo. No es que Dios nos ama tal como somos. Vamos a cambiar la frase. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Dios nos ama a pesar de lo que somos. No que Dios nos ama tal como somos. No. Cada día nosotros tenemos que ir entrenando, porque eso se ha convertido como una especie de cliché para vivir de acuerdo a nuestra voluntad. Pues como soy yo acostumbrado, por ejemplo, al alcohol, Dios me ama tal como soy, entonces no tengo ni siquiera la iniciativa de querer cambiar y dejar el alcohol. Es que Dios me ama tal como soy, pues entonces asunto arreglado y ya no tengo nada que hacer. No, Dios nos ama a pesar de lo que somos. Eso nos invita justamente aún a trascender en el sentido de dejar nuestro pasado, en querer crecer espiritualmente, madurar, dejar aquellas cosas que obviamente han destruido nuestra vida, nuestra familia. Obviamente la razón tiene ahora un sentido de ser, me dejo entender, y ahora tiene mucho más importancia el sentido de la palabra de Dios para obediencia, por ejemplo. Cuando Él nos dice apártense del pecado, ahora lo hacemos con mayor razón porque entendemos su verdadero significado. Por eso es que Dios nos une a Cristo, es que Dios lo que hace es unirnos a Cristo por la fe, de tal manera que ahora Dios nos ve en su Hijo. Dios nos ve en su Hijo, en el que Él tiene toda complacencia. Ahí sí, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, toda la complacencia sobre nuestro Señor Jesucristo. En nuestra humana forma de ser, no nos ama tal como somos, nos ama a pesar de lo que somos. Amén. Tal vez lo puedas tuitear por ahí. Versículo capítulo 23. Dice así: por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. El verso 22 y el verso 23 lo que nos está justamente dando a entender es que esta salvación, esta justicia, está pues disponible para todo el mundo. Está disponible para todos. Por eso es que ya no existe tal cosa como que los gentiles. Por eso es que Pablo primero en nuestros estudios anteriores se encarga en desbaratar completamente a los gentiles. Los moralistas, los decentes, aquellos que sí hacen buenas obras. Yo sí creo tener el favor de Dios porque mira qué buena persona que soy, cómo cuido a mis hijos, cómo soy honrado. Ni aun aquello nos garantiza una cercanía con Dios. ¿Qué es de los judíos? Los judíos, sí, gracias Pablo por decirles su verdad. Y también Pablo se dirige a los judíos, ni siquiera ustedes, mis estimados, no porque ustedes sean descendientes de Abraham, no porque ustedes hayan sido aquellos portadores de la ley, me dejo entender, no porque ustedes sean pues los estudiosos, aquellos que son pues el estándar moral del tiempo, ni siquiera eso, ustedes también son culpables, más, son peor culpables todavía porque ustedes tuvieron la ley, no la pusieron por obra. Es decir, Pablo pone a todos ellos también bajo condenación, también son pecadores. Y así como todos son pecadores, también la salvación está disponible para todos. Eso es la buena noticia, está disponible para todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo necesita. Todo el mundo está enfermo y todo el mundo necesita este remedio, esta medicina llamado salvación a través de Jesucristo. Ya no es solo para los judíos que ellos creían, sino es para todo aquel que en Él cree. Por eso dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en el verso anterior dice, la justicia de Dios por medio de la fe
en Jesucristo para todos los que creen, ya no para los gentiles, ya no para los judíos, sino para todos los que creen. Tú crees, ya bueno, es también para ti. Tú crees que eres de China, sí, tú lo crees, también es para ti. Tú, peruanito, tú sí, también. Tú que estás en la selva, en la costa, en la sierra, en Argentina, en España, en cualquier parte del mundo, también es para ti este mensaje. Si estuviera en la iglesia, diría, pues dale un fuerte aplauso a nuestro Señor, porque esto es lo maravilloso, lo medular del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Amén. Porque no es exclusivista, es inclusivista, está incluyendo a todos. Este mensaje es para todo aquel que en él cree. En este punto se conoce como la justicia consumada por el sacrificio de Cristo, que abarca básicamente los versículos 24 al 26, que vamos a centrarnos unos breves minutos también. Verso 24 dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Pareciera redundante, pero va a cobrar sentido. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a leerlo hasta el 26, ¿ya? A quien Dios puso, dice, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hay una serie de terminologías que Pablo usa acá, que parecieran confundirnos, pero tienen sentido cuando vamos a ir desagregándolo uno por uno. No existe algún mérito personal, lo que es lo que nos dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo es esto? Si me acompañarías a leer, por ejemplo, Juan capítulo 15, versículo 25, mira lo que dice. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Esta palabra, sin causa, es la misma que se usa para decir gratuitamente. Aquí en Romanos capítulo 3, versículo 24. Cuando él dice, siendo justificados gratuitamente, es lo que normalmente se podría traducir también siendo justificados sin causa, sin razón, no por mérito tuyo. Has sido justificado a pesar de ti. Fuiste justificado sin siquiera tú haber formado parte del proceso para esa justificación, sin causa. Eso es lo que nos dice, en pocas palabras, siendo justificados sin causa por su gracia. Ahora sí tiene sentido, ¿verdad? Sin causa, sin tu participación, pues es por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, me gusta enseñar esta parte. Algunas veces en la iglesia lo hice, aquí también tuve el privilegio de enseñarle. Me gusta enseñar acerca de la gracia y de la misericordia. Y aquí está hablando acerca de la gracia. Si habla de la gracia, entonces enseñamos de plano y matamos dos pájaros de un solo tiro. La gracia es justamente recibir aquello que no nos merecíamos. La misericordia es recibir o ser librados, de aquello que sí nos merecíamos. La gracia es un regalo. Nosotros, ¿qué nos merecíamos? El infierno, el aguardiente de fuego y azufre. Eso es lo que nos merecíamos. Pero por gracia nosotros, ¿qué tenemos? Las bendiciones de Dios, una entrada triunfante a su cielo, aquello que Él ha creado para nuestras vidas, ¿verdad? La misericordia, ¿qué es lo que hace? Nos libra, ¿verdad? Nos libra de la condenación. ¿Qué me merecía? Me merecí ese lugar, pero Dios me libra de ese lugar inmerecidamente. Esa es la misericordia. La misericordia, pues, y la gracia están casi ligadas. La terminología está ahí. Gracia es un regalo que no nos merecemos. No me merezco ir al cielo, pero Dios me lo da. La misericordia, me merezco ir al infierno, pero el Señor me libra y no hace que yo vaya a ese lugar. Una metáfora que usualmente uso es, por ejemplo, un jovencito que pide permiso a su papá y su papá pues le dice, ya está bien, te voy a dar permiso para ir, pero vas a llegar a las 11 de la noche acá a la casa. Si llegas un minuto después, vas a tener un castigo. Ahí está la vara, o no sé, en el tiempo antaño que a nosotros nos castigaban de esa forma, ¿verdad? Ninguno salió tuerto, salimos bien, pero así fue. Nos castigaron de esa manera y el padre le advierte, si llegas después de las 11, tienes la vara ahí en ese lugar. Este jovencito pues se pasó de la hora, estuvo con sus amigos y cosas por el estilo, llegó a la 1 de la madrugada a su casa. Llegó de puntillas, se quitó los zapatos, entró, abrió despacito, suena como las migajas viejas, ¿verdad? Se abre la puerta, este jovencito entra y en la cocina ve la luz prendida, su papá sentado en la mesa, la vara al costado, pero aparte de la vara, sabes que existe en la mesa el plato favorito de este hijo. Podemos ponerle el nombre de quien sea, Pedro, Juan,
Vamos a llamarle Pedro. Está ahí justamente el plato favorito de Pedro. Y el padre sentado, la vara a su costado. Él se acerca temerosamente y dice, papá, por favor, perdóname, no fue mi intención, así, callado. Y su papá le dice, come, come. ¿Cómo comemos en ese momento? Comemos con miedo. Ahorita mi papá va a agarrar la vara y me va a dar. Comemos con miedo, ¿verdad? Es como el encuentro que tuvo Pedro mismo cuando Jesús se fue a las redes, cuando Jesús se fue a recogerle cuando él había regresado nuevamente a las redes después de haberle traicionado. Jesús le espera con un sabroso asado de pescados. Y Pablo, yo no me imagino cómo ese pescado habrá pasado duro por la garganta, no podía atravesar. Así es como Pedro también se encontraba en esta noche de madrugada. Come. ¿Saben qué sucede ahí? Y su papá no le castigó, le habló, le dijo las consecuencias de sus acciones y cosas por el estilo. ¿Cómo se manifiesta la gracia? Su papá le da por gracia aquello que no se merecía. Que no se merecía un gran banquete, pero le dio. Eso es gracia. Se merecía la vara, pero no le dio. Eso es misericordia. Amén. Así es como Dios actúa con nosotros, pero de una forma más grande, obviamente, y más majestuosa. Por eso es que lo que estamos leyendo acá es que aún es decir, ¿no? Recibimos gratuitamente, sin ningún tipo de obra que nosotros hayamos hecho, va por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él decide darnos a nosotros, no por mérito propio. Nos merecíamos la vara, pero el Señor nos da su justificación, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso, inclusive algunos toman la fe como una especie de obra. La fe es la única actitud que no es obra en realidad. La fe no es obra. Es decir, pues sí, yo tuve fe, mira, dentro de sultano, fulano, mengano y yo, pues ellos no respondieron, yo sí. Mira, yo sí tuve la fe suficiente, una fe tan fuerte y fortalecida, yo sí. ¿Ves que sí tuve obras? Yo sí me acerqué al Señor. La fe es la única acción que no es obra. No es una obra. ¿Por qué? ¿Qué es la fe? Un estudioso por ahí lo representa de esta manera. La fe es como que la policía está persiguiendo a un vil delincuente corriendo después de una gran persecución y al no ver escapatoria, él levanta las manos y dice, me rindo, por favor no dispare, me rindo. La fe es básicamente caerse rendido ante una fuerza mucho más potente y mucho más poderoso, que inclusive es capaz de quitarte la vida si es que así lo quisiera, de privarte de tu libertad si es que así lo quisiera. La fe es justamente reconocer el señorío de Dios, es venir a Él con las manos levantadas, Señor, me rindo ante ti, me sujeto a ti. Me humillo ante ti, haz conmigo lo que tú quieras. Ver cómo cobran sentido cada palabra que nosotros hemos leído en la Biblia. Haz conmigo lo que tú quieras. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. He decidido seguir a Cristo, ¿verdad? No vuelvo atrás como por ejemplo las canciones de antaño. Cobran sentido porque la fe es una señal de rendición ante el potente y poderoso Dios. Porque sabemos que ante Él nada podemos hacer. Estamos a su merced. Él puede hacer con nosotros lo que Él quiere. Eso es la fe. Al fin y al cabo no es obra. Es una rendición del ser humano ante este Dios poderoso. La gracia básicamente es una cualidad de parte de Dios. Es una característica nata de parte de Dios y Él nos lo da. Es como el policía, ¿no? A veces nosotros creemos que Dios es un barbón viejito que está ahí castigando a todo el mundo que se porta mal. Dios es un Dios justo, santo, amoroso, sí, pero también tiene facetas en las que va a disciplinar a sus hijos. Él nos cuida, ¿verdad? Y va a ver la forma en cómo nosotros podamos seguir caminando en su amor, en su justicia. Pero hasta aquí Pablo no resuelve el dilema, Pablo todavía no ha resuelto el dilema. Y vamos a ver del versículo 25, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esta justicia depende enteramente de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Aquí es como Pablo resuelve el dilema. ¿Cómo es posible que un Dios santo, justo, recordemos el dilema, cómo es posible que un Dios
tan santo, único, justo, es capaz de tener cercanía con la naturaleza o con los seres humanos que son tan sucios, pecadores y viles. Es posible a través justamente y únicamente a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, no es que Dios rebajó, no es que Dios suavizó las demandas de su ley, no, porque Dios es un Dios justo. Dios castigó nuestros pecados como merecían ser castigados en la persona de Jesús. No es que Dios nos libra de ese castigo, no. Ese castigo fue dado, ¿pero dónde? En la persona de nuestro amado Jesucristo. Ahí todo lo que nosotros nos merecíamos, Él sufrió. Él padeció todo lo que nosotros tuvimos que haber padecido y ahí estuvo el Señor. Mire lo que dice, por favor, acompáñenme un ratito a Romanos capítulo 6 para adelantarnos un poquito. Romanos capítulo 6, versículo 17-18. Dice así: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Por qué leemos este extracto de la palabra de Dios? Porque tiene sentido al momento de leer las terminologías que Pablo empieza a utilizar. Por ejemplo, uno de ellos se trata de la redención. Y la redención básicamente se aplica en un contexto que tiene que ver con la venta de esclavos. Antes nosotros éramos presos a la esclavitud. Éramos esclavos nosotros. Nuestras voluntades estaban sujetas al pecado. No nos dábamos cuenta o no nos dimos cuenta, pero así es como vivíamos. Es que yo sí hago lo que quiero. La forma en cómo el pecado opera es a través de la voluntad del ser humano. Peca, él cree que hace lo que quiere, pero no se da cuenta que vive bajo esclavitud. Juan capítulo 8, versículo 34 dice: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Y quiénes no cometieron pecado? En la iglesia usualmente digo: levante la mano aquel que no ha cometido pecados. Ninguno levanta la mano. Podemos hacer esa pregunta a una audiencia mucho más grande, a un estadio si quieres, a un país completo. ¿Cuántos de ustedes no cometieron un pecado ahora? En esta última hora, ¿alguno de ustedes no cometió un pecado? Levanta la mano y me quiero tomar una foto contigo, porque no sucede tal cosa. Un microsegundo de nuestra vida y es suficiente para caer en la desgracia que nuestra naturaleza ha sido condenada. Por eso necesitamos un escaparate, necesitamos un salvavidas, y ese salvavidas tiene un nombre: Jesucristo. Jesucristo. ¿Saben? Usualmente decimos, y la Biblia nos lo declara, y dice: sin derramamiento de sangre era imposible la remisión de nuestros pecados, porque la sangre se convertía en la especie de moneda de intercambio en el cual Él estaba dispuesto a pagar para que nosotros fuéramos comprados. Nosotros fuimos comprados por Él con precio de sangre. Por eso, sin derramamiento de sangre es imposible la remisión de nuestros pecados. Él fue al mercado de esclavos, en pocas palabras. Él vio justamente a aquel que era nuestro dueño, el enemigo, Satanás, el diablo. Él era nuestro dueño, operaba sobre nosotros. Él dice: ¿cuánto vale fulano vengano? Toda tu vida, todo. Necesita una justicia santa, pura. No existe hasta este momento. Y él va y dice: yo sí tengo esta sangre que circula por mí. Esta es una sangre santa, justa, perfecta, que tiene todo lo necesario para poder comprarte a ti. Y ese es justamente nuestro Señor que está ahí escuchando. ¿Me dan un segundo, por favor? Creo que no se escucha el audio. Muy bien, me ayudan por favor ahí donde ustedes están para hacerme dar cuenta de que todo está saliendo muy bien. Primera de Corintios capítulo 6 versículos del 19 al 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Verso 20. Porque habéis sido comprados, dice, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora entonces, pertenecemos a Dios. Él nos compró.
Somos propiedad de Dios, vivimos a expensas de Él, a su merced. ¿Qué quieres que haga, Señor? Vive de esta manera. Señor, tú me has comprado, pero yo vine con una familia. El Señor le dice entonces, pues, vive de esta manera. Ama a tu esposa como yo amo a la iglesia, por ejemplo, ¿verdad? O de repente las esposas vinieron con su familia. Señor, así me he comprado, ahora pertenezco a ti. ¿Cómo debo de dirigir a mi familia? Y el Señor dice, esposas, respeten a sus esposos, ¿verdad? O honren a sus esposos. Y esa es la forma. Algunos hijos vinieron también, ¿verdad? Con su familia. Señor, vine así, pero tengo padres. Entonces, honra a tus padres. Señor, vine con esto, viene también todo aquello que el Señor viene y trae dirección, porque nada de lo que nosotros tenemos ahora es nuestro, le pertenece al Señor. Y Él justamente nos da la dirección de cómo vivir. El Dios que yo creo es un Dios de amor. Este es otro de los clichés que a veces usamos, ¿no? Y obviamente el mío también. El Dios mío también es un Dios de amor. Pero este Dios de amor también es un Dios de justicia. Y también es un Dios de ira. Porque la Biblia también nos lo dice así. Es decir, Dios es un Dios justo en lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a aclarar este otro término que Pablo usa, el cual es propiciación. La propiciación tiene que ver con aplacar la ira. Por eso, si algunos creían que Dios es solamente amor, no, Dios es un Dios de justicia, es un Dios santo, es un Dios celoso, también nos dice la Biblia, también es un Dios de ira. Y cuando Cristo entrega su vida en la cruz, lo que hace, esta obra maravillosa, es que aplaca la ira de Dios. ¿Cómo podemos entender esto? Entonces, si era cierto, Dios es un viejito malhumorado que está ahí lanzando rayos y quemando a todos aquellos que se portan mal. Vamos a ver cómo tiene sentido esto. ¿Crees que sería muy amoroso que uno de los jueces que nosotros tenemos en nuestro país libere a los más viles, culpables, sanguinarios, violadores, ¿verdad? Aquellos que robaron, coimearon, aquellos pues que mataron inclusive? ¿Crees que sería amoroso que este juez los libere mañana, hoy en la noche, que dé un mensaje a la nación y todos estos, como soy muy amoroso, pues voy a liberar a todos, voy a liberar a todos los presos en todo el Perú, no importando la sentencia que hayan cometido? ¿Crees que sería amoroso? ¿Verdad que no? No sería amoroso, eso sería algo injusto. La justicia tiene que ver justamente con dar un castigo que se merece. No es justo. El crimen debe ser castigado. Debe ser castigado. ¿Cómo uno puede decir que ama a los niños, por ejemplo, y es indiferente ver que existen personas que abusan de ellos, que no les causa ningún daño, ni conmoción, ni nada por el estilo? ¿Cómo podemos concebir el amor si yo no me enojo, no me airo con las injusticias que suceden a mi alrededor? Yo amo a los niños. ¿Cómo es posible que yo sea indiferente a que muchas personas abusen de ellos? Exista pederasta, pedofilia y tantas cosas, suicidios, maltratos, ¿verdad? Vejaciones sobre ellos, muertes. Algunos venden sus órganos a estos niños. ¿Cómo es posible que yo sea indiferente? No, pero yo los amo, pero no me causa ninguna chispa cuando yo veo este tipo de injusticias. ¿Verdad que la ira y el amor cobran sentido? No es que Dios pues un día está airado y otro día está amoroso, no. Todas las cualidades de Dios están pues firmes. Él es amoroso y también aplica su ira y es celoso al mismo tiempo. Él es un Dios perfecto en ese sentido. Nosotros sí somos, pues tenemos a veces abruptos hormonales en nuestro diario, a veces estamos felices, enojados y cosas por el estilo. No, Dios es santo. El problema es que nosotros a veces a Dios le estamos equiparando a nuestra actitud. Le equiparamos a la forma en cómo nosotros nos comportamos, a la forma en cómo nosotros celamos, a la forma en cómo nosotros nos airamos, a la forma en cómo nosotros amamos y creemos que esta es la forma en cómo yo amo, entonces Dios también debe amar así. No, señores. Dios ama perfectamente y también se aira con perfección. Él cela con perfección. ¿De qué forma cela? Cuando Él cuida, no permite que el enemigo pues toque a sus hijos. No permite, Él cuida celosamente, como una gallina cuida a sus polluelos. Amor sin ira, mis estimados amigos, se llama indiferencia. Amor sin ira es indiferencia. Su ira básicamente es el aborrecimiento justo que él experimenta hacia el pecado, que lo mueve justamente a castigar al pecador. Eso es justo, básicamente.
Eso se debe de dar sí o sí. Dios no puede dejar el pecado sin castigo porque eso no sería justo. ¿Cómo llamaríamos a los jueces que darían sentencia pues muy liviana, aquellos que han matado, asesinado? ¿Cómo los llamamos nosotros? Injusto. ¿Acaso los llamamos excelente juez, eres muy amoroso? Excelente, pero como un momento pasa a veces en nuestra vida, nosotros condenamos que injusto eres, Señor. ¿Injusto? Eso es lo que nosotros llamamos muchas veces a Dios y no somos capaces de decir también eso a los jueces que tenemos en nuestro país. Suceden esas cosas, ¿verdad? Paradojas que a veces nosotros no lo entendemos, pero lo vivimos así. Y ahí cobra sentido, por ejemplo. Por eso es que Dios, en este caso Dios el Hijo, es decir, Jesucristo, lo que hace es tomar nuestro lugar en la cruz para recibir toda la ira de Dios que merecíamos nosotros. Toda su ira. Imagínate todo el pecado, el peso del pecado de toda la humanidad, pasados, presentes y futuros. Sí, ahí estuvieron los pecados de Adán, estuvieron los pecados de Moisés, estuvieron los pecados de los más viles, autoritarios gobernantes. Puedes ponerle a Hitler, a quien tú quieras, a los más contemporáneos, todos aquellos, aún aquellos que vendrán en el futuro, todos aquellos pecadores, inclusive nuestros pecados también. Jesucristo cargando en esa cruz pesada. Ahí estuvo Cristo cargando todo lo que nosotros nos merecíamos, multiplicado por, no sé, elevado a la millonésima si quieres, infinita, no puedes elevar a la potencia del cargamontón que recibió Cristo en sus espaldas, llevar lo que nosotros nos merecíamos. Por eso ahí cobra sentido cuando nosotros leemos Isaías 53. Cobra mucho sentido cuando leemos Isaías 53 y lo que la Biblia nos dice es así. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. 700 años antes, Isaías escribiendo acerca de lo que Jesús iba a venir a hacer. Maravilloso, una profecía extraordinaria, pero así sufrió nuestro Señor. Ya en el Antiguo Testamento, esto significa la ley y los profetas, ya se evidenciaba acerca que la justicia de Dios iba a ser revelada, y esto es revelada a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso. Qué extraordinario, maravilloso. De esta forma es como Pablo desarrolla no es una metáfora, esta realidad tan vasta, pero tan sencilla a la vez de comprender. Y en esta sencillez que mucha gente da la espalda a Jesús, no quiere seguir a Él, quiere vivir bajo su propia concupiscencia, quiere vivir bajo su propio razonamiento. Lo que la Biblia nos dice, eso se llama impiedad e injusticia. Y la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia nosotros pues estamos dando la espalda a Dios constantemente. Entonces, ¿cuál es el glorioso evangelio que Dios nos da? Es creer en Jesús como cordero que fue inmolado por nuestros pecados. No creer en ese Jesús, peace and love, mi pata, mi chochera, mi causa, que yo vivo pues a mi manera, pero Él se convierte solamente en aquel que en algunas oportunidades lo recuerdo, un crucifijo, de repente un cuadro en mi pared, pero no cobra sentido ni potencia en mi vida. Por eso es que Pablo pues se detiene a hablar de esta manera, con majestuosidad, a hablar acerca de lo que significa este verso. Por eso él dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, ¿no? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio. ¿Cómo se iba a avergonzar viendo todo lo que la justicia de Dios ha sido derramada sobre este hombre y también sobre tú y yo?
Ah, qué maravilloso. Entonces, en su paciencia, por ejemplo, entonces, ¿qué hay de Abraham, de los pecados de Moisés, de los pecados de David, de los pecados de los hombres del Antiguo Testamento? Pero ellos fueron salvos también. Por ejemplo, Abraham, dice la Biblia, que él fue salvado también a través de la fe. Él es el padre de la fe, es considerado de esta manera. Hay algunas canciones, el padre de Abraham tiene muchos hijos. Hay una referencia, ¿verdad?, a la salvación de Abraham. ¿Cómo fue salvado si en ese entonces todavía Cristo no vino? ¿Saben qué es lo que sucede? Ellos tuvieron como una especie de cuenta a crédito, una cuenta a crédito que se iba a pagar sí o sí. Cuando se pagó esta cuenta a crédito, ellos fueron salvados. Su cuenta a crédito fue consumado, fue pagada cuando Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Los pecados del pasado, los pecados del presente y los pecados del futuro, cargando en esa cruz. Ningún sacrificio de paloma, de bueyes o de cualquier otra índole de animales, ninguno de ellos, dice Hebreos, que ninguno de estos animales salvó a una sola persona. El único que salvó fue la obra maravillosa de Cristo en la cruz. ¿Quieres saber qué tan justo es Dios? Y con esto ya termino. Discúlpame si me extendí un poco, pero termino con esta pregunta. ¿Quisiera saber qué tan justo es Dios? Mira la cruz. ¿Qué tan amoroso es Dios? Mira la cruz. ¿Qué tanto se aira Dios? Mira la cruz. ¿Qué tanto cela Dios? Mira la cruz. ¿Qué tan puro y tan santo es Dios? Mira la cruz. Nosotros nos hemos olvidado de la cruz, aun cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Por eso Dios, sabiendo en nuestro corazón que a veces nos olvidamos de lo importante, Él, por ejemplo, a través de la Santa Cena que hacemos, recordamos, conmemoramos, ¿verdad?, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nos recordamos, Él dejó instituido la Santa Cena o la celebración, el partimiento del pan para recordar eso. Y dice que nosotros debemos de compartir esto hasta el día en que Él venga. Pero ya Cristo resucitó, ¿de qué tiene sentido hablar de su muerte? Sí tiene sentido, porque ahí está el corazón, el meollo de la esencia del amor de Dios. Ahí está. Y tú y yo deberíamos abrazarlo con todo nuestro corazón. De esa manera, damas y caballeros, Pablo resuelve el dilema. Fue resuelto. ¿Cómo es posible que un Dios tan santo, tan puro, pueda aceptar a estas personas que son tan pecadoras? Lo hizo, sí, a través de la persona de Jesucristo. Todos los pecados fueron castigados. Todos, absolutamente todos. Los pecados y los pecadores fueron castigados en Cristo. Ahí en la cruz del Calvario. Mi estimado hermano, de repente que tú o amigo que tú nos ves por primera vez o ya tienes un buen tiempo en la iglesia o recibiendo la palabra de Dios, me gustaría impactar tu vida a través de este mensaje. No yo, sino es Dios con su evangelio. Que Él pueda tocar tu vida, tu familia, donde tú estás. Que recibas a Cristo en tu corazón de esta manera, a la manera en que Él solamente es capaz de hacer. Que dice la Biblia que lo aceptamos a través de la fe. ¿Es la fe una obra? No, ríndete a Él, pon tus manos levantadas ahí. Señor, me rindo. Por mucho tiempo he corrido, te he dado la espalda, me has perseguido. Yo pensé que querías acabar conmigo, pero aquí estás tú dándome una nueva oportunidad. Me rindo de rodillas, Señor. Aquí estoy. Perdona mis pecados, perdona mi vida, perdona las iniquidades que yo he cometido, perdóname todo lo que yo he sido. Me arrepiento de mis pecados. Normalmente eso dicen los delincuentes que son capturados por los policías, ¿verdad? ¿Tú hiciste eso? No, yo no hice. Y si es que los descubrieron que sí, me arrepiento, lloran en ese momento. Así también nosotros nos portamos cuando somos descubiertos nuestros pecados salen a la luz. Nos lloramos y nos quebrantamos. Sí, Señor, hice tantas cosas, tanto mal. Mira el daño que causé. Dejé a mi familia, abandoné a mis hijos, destruí hogares. Ahora mis hijos están en la calle. Estoy en mi familia, pero estoy destruyéndola. No trabajo, he caído en corrupción. Vivo de esta manera. Intento hacer el bien, pero usualmente viene la oportunidad de pecar y caigo y cosas por el estilo. Sí, soy culpable. Soy culpable, soy un pecador. Necesito ayuda, necesito de ti. Eso es lo que Pablo quería provocar en los gentiles, en los judíos. Eso es lo que quería provocar. Que ellos realmente se vean a sí mismos como culpables y necesitados de Dios. Si no nos vemos de esa manera, nunca veremos el regalo maravilloso de Dios de la manera en como deberíamos verlo. Somos culpables delante de Él. Necesitamos un Salvador.
Necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Si tú quisieras recibir a Cristo en tu corazón y hacer esta oración, la oración en sí misma no te va a salvar. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para confesar hay un requisito, tienes que haber creído en tu corazón. Si es que el Espíritu Santo está tocando tu vida, no sé qué siento, es el Espíritu Santo que está ahí obrando en tu corazón. Ven a Cristo, confiesa la salvación en esta noche. Me gustaría apoyarte en esta sencilla oración. Repite conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por esta noche. Gracias por haber escuchado tu palabra, este evangelio, al cual mucho tiempo le he dado la espalda. En esta hora me rindo ante ti. Reconozco que soy culpable, que soy un pecador, que no merezco nada de ti. Perdona por haberme jactado de que yo necesito de ti o que tú necesitas darme a mí y haberme creído de que estoy en el derecho de recibir de ti. Perdóname, Señor, yo no me merezco nada, pero en tu gracia, en tu misericordia, tú me has librado del fuego eterno y me has llevado a este cielo maravilloso, a esta salvación extraordinaria que tú me prometes y hoy quiero participar de ella. Te recibo como mi Señor y mi suficiente Salvador. De ahora en adelante quiero vivir para ti. Soy un esclavo tuyo, te pertenezco a ti para caminar en libertad. Gracias, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.